Los años 60 fueron sin duda alguna la década más fascinante para la aviación y por supuesto para los viajes espaciales. Boeing estaba desarrollando el 747. El potencial de los aviones de fuselaje ancho era evidente, pero había dudas sobre si las aerolíneas podrían llenar un 747 con capacidad para casi 500 pasajeros. Como resultado de esta incertidumbre, en 1966, American Airlines presentó una propuesta a los fabricantes de aeronaves. Ellos querían un avión ligeramente inferior en tamaño y capacidad que el 747, alrededor de 250 pasajeros, pero que preservara la configuración de doble pasillo. A su vez, ya que sería de menor porte que un 747, tendría que ser más eficiente. Más que para vuelos de larga distancia, debería ser capaz de operar rutas transcontinentales para conectar los grandes hubs de Estados Unidos. Boeing estaba muy ocupada con el 747 y desarrollando nuevas generaciones del 737 como para adentrarse en otro proyecto. La contienda se batió entre Douglas Aircraft, que fue renombrada McDonnell Douglas en 1967, y Lockheed. McDonnell Douglas tenía una amplia experiencia en el desarrollo de aeronaves civiles que se remontaban desde el DC-2 en los años 30 hasta el más reciente DC-8, que fue un éxito. En cambio, Lockheed tenía un historial de desarrollo de aeronaves civiles mucho más modesto. Su fuerte eran los contratos militares. A fines de los años 40 crearon el legendario L-1049 Constellation. En su momento también había revolucionado la forma de viajar, pero sus días de gloria habían terminado hace tiempo. Su última aeronave comercial había sido el turbohélice L-188 Electra, un avión que estuvo plagado de problemas al principio de su carrera y por ende malas ventas. La propuesta de American Airlines fue la oportunidad perfecta para que Lockheed hiciera un glorioso regreso a la aviación civil. Inicialmente se planteó la posibilidad de una disposición de dos motores, pero eso complicaría las cosas en vuelos transatlánticos debido a las reglas ETOPS, que no eran muy flexibles en ese momento. Para resolver esa cuestión, tanto McDonnell Douglas como Lockheed llegaron a la conclusión de que un trimotor era la solución. No se vería afectada por las ETOPS y seguiría siendo más eficiente que un 747. Como resultado, los diseños de ambos fabricantes se parecían mucho. Sin embargo, la filosofía del diseño era muy diferente. McDonnell Douglas fue a lo seguro. Su DC-10 incorporaba tecnologías ya probadas. La idea era asegurar una producción en serie rápida y económica. En definitiva, el DC-10 era una aeronave bastante clásica. Por el contrario, Lockheed adoptó otra postura. Ellos decidieron pensar en grande. Su proyecto, designado L-1011, no solo tendría 3 motores de los más nuevos y un fuselaje ancho, también estaría equipado con los sistemas de a bordo más sofisticados, es decir, tendría que ser la aeronave más moderna y fiable disponible. Lockheed decidió continuar con la tradición de apodar a sus aviones. Como resultado de una encuesta a sus empleados, el nombre completo del nuevo avión era Lockheed L-1011 TriStar. En 1968, la licitación de American Airlines fue ganada por el DC-10. Un gran motivo de este resultado era que el avión de McDonnell Douglas era más simple y económico, tanto de adquirir como de mantener, así que sería mucho más fácil de introducir al mercado que su rival, el L-1011. A esta altura, Lockheed no estaba dispuesta a tirar todo su trabajo. Su avión tenía un gran potencial y muchas otras aerolíneas mostraron interés, así que siguieron adelante con el desarrollo. El L-1011 podría ser más caro, pero eso se compensaría con la mayor eficiencia que presentaba. TWA e Eastern Airlines fueron las primeras aerolíneas en realizar pedidos del TriStar. El ensamblaje de los primeros prototipos fue bastante rápido. El L-1011 TriStar realizó su primer vuelo el 16 de noviembre de 1970, casi 3 meses después que el DC-10. En la pista, el Lockheed L-1011 TriStar tenía una belleza innegable. Con su nariz grande y curva, sus alas bajas y su elegante cola curvada, parecía tan elegante como un delfín. Lockheed le estaba pisando los talones a McDonnell Douglas. Sin embargo, a partir de ese momento, otros contratiempos estancaron la certificación y entrada al mercado del TriStar. Estas demoras eran producto de la planta motriz. Lockheed tuvo la arriesgada idea de dotar a su avión con motores Rolls-Royce. El RB211 era un motor sin precedentes.
alto índice de derivación, esquema de 3 ejes, ventilador de fibra de carbono, mayor relación peso-potencia, más silencioso y obviamente eficiente. En 1971, los problemas financieros, producto de la creación de este revolucionario motor, llevaron a Rolls-Royce a la quiebra. Esto paralizó la planta de producción de Lockheed, que obviamente no podía seguir adelante si su único proveedor de motores desaparecía. Por fortuna, el gobierno británico llegó al rescate y nacionalizó Rolls-Royce, pero se había perdido tiempo precioso. Recién el 26 de abril de 1972, Eastern Airlines recibió el primer L-1011. A esta altura, el DC-10 llevaba un año transportando pasajeros y acumulaba más pedidos que el TriStar. Al mismo tiempo, Lockheed llevó un L-1011 a una gira mundial para promocionar su aeronave insignia. En uno de estos vuelos, el avión realizó un despegue independiente, un vuelo con piloto automático de 4 horas, y aterrizó sin la intervención de los pilotos sobre los comandos, sin duda impresionante para la época. Ahora veamos las características del Lockheed L-1011. El TriStar es un trimotor de fuselaje ancho, tenía una longitud de 54,2 metros, 47,3 metros de punta a punta de ala y una altura de 16,9 metros. La planta motriz consistía de 3 motores Rolls-Royce RB211. Cada uno producía 42.000 libras de empuje. 2 motores estaban montados en pilones debajo de las alas, el tercero estaba en la cola. A diferencia del DC-10, el motor no estaba montado sobre el fuselaje, sino que estaba integrado al mismo. La toma de aire era un ducto en forma de S. Aunque requería una construcción y mantenimiento más complejo, se traducía en una mayor estabilidad en vuelo y menor resistencia, o sea, menor consumo de combustible. Los motores eran notablemente menos ruidosos. Aerolíneas como Eastern Airlines presumían de esta cualidad envidiable y apodaron a sus L-1011 Whisperjet o susurradores. En diciembre de 1973, Delta Airlines empezó a operar el TriStar. La crisis del petróleo hizo que cada centavo contara en lo que respecta al combustible y, como tal, Delta quería sacar provecho de la eficiencia del TriStar para optimizar mejor sus operaciones. El RB211 era una maravilla, pero era la única opción que ofrecía Lockheed para su L-1011, lo cual lo puso en gran desventaja frente al DC-10, que podía elegir entre los Pratt & Whitney JT-9D, los mismos que tenía el 747 o los General Electric CF6. La velocidad crucero del TriStar superaba las 550 millas por hora, unos 900 kilómetros por hora, y el techo de vuelo era de 42.000 pies. El interior de la cabina de pasajeros era muy novedoso. Con un ancho de 5,77 metros, era ligeramente superior a la del DC-10. La configuración de asientos y capacidad podía variar. La capacidad máxima certificada era de 400 pasajeros, aunque en la práctica era mucho menor. 256 pasajeros era el número promedio en una configuración de 2 clases. En clase business, la disposición de asientos solía ser de 6 por fila, o sea 2 por 2 por 2. En clase turista, 9 asientos por fila, 2 por 5 por 2. La falta de compartimentos de equipaje en la sección central de asientos daba una sensación de mayor amplitud en la cabina. Algunas aerolíneas hasta usaban las paredes divisorias para proyectar películas, así que con las cortinas bajas, la cabina de pasajeros se asemejaba a un teatro. Para ahorrar más espacio, Lockheed tuvo la brillante idea de colocar la cocina en la cubierta inferior. Al estar aislada de los pasajeros, la labor era más fácil para los tripulantes de cabina. Ambas secciones estaban conectadas gracias a 2 pequeños ascensores. Otro dato curioso, el TriStar tenía baños alrededor del mamparo trasero. Estos se colocaron debajo de la toma de aire del motor. Tener pasajeros sentados ahí habría sido poco placentero. Los operadores podían colocar hasta 6 baños en esta sección, por lo que terminaba pareciendo una galería, pero de baños. Delante de todo, en la cabina de mando, los pilotos contaban con instrumentos y tecnología de vanguardia, piloto automático y control de velocidad ultra preciso. Los sistemas podían calcular ascensos y descensos óptimos para mayor eficiencia y hasta mantener el ajuste de potencia correcto en caso de turbulencia, cualidades que hoy en día no sorprenden, pero para la época eran revolucionarias.
El L-1011 se convirtió en la primera aeronave de fuselaje ancho en estar certificada para aterrizajes de categoría 3 Charlie. En efecto, la aeronave podía aterrizar literalmente sin la intervención de los pilotos, una cualidad esencial para aterrizajes en visibilidad cero. Así que, en días complicados, mientras muchos aviones tendrían que desviarse, aquellos pasajeros volando en un TriStar podían estar tranquilos de que llegarían a su destino. Tampoco podemos no mencionar su sistema DLC, que permitía aproximaciones y aterrizajes suaves sin que los pilotos tuvieran que realizar cambios significativos en la actitud. Todo era posible gracias al uso de 4 sistemas hidráulicos independientes. Para un control más efectivo sobre el eje lateral, el L-1011 tenía un Stabilator, en lugar de elevadores conectados a un estabilizador horizontal móvil, como era y sigue siendo el caso en la mayoría de aviones de pasajeros. El Stabilator movía todo el conjunto horizontal de cola, una característica común en aviones caza, pero que halló su lugar en el TriStar para distinguirlo de los demás. Todas estas innovaciones se traducían en un precio al momento de lanzamiento de $20 millones, una cifra superior a la del DC-10. Pero a pesar de toda la automatización y sistemas redundantes, la cabina seguía estando diseñada para 3 pilotos: comandante, primer oficial e ingeniero de vuelo. La primera generación de aviones de fuselaje ancho eran demasiado complejos para que solo hubieran 2 pilotos. Los pilotos del TriStar amaban su cabina, ventanas grandes y mucho espacio. Algunos incluso decían que era tan grande y cómoda que era como volar en el living de su casa. Las plantas de producción de Lockheed en Burbank y Palmdale, en el estado de California, trabajaban en conjunto para entregar sus pedidos a tiempo. La primera variante del TriStar fue el L-1011-1, con su alcance de 2.680 millas náuticas o 4.965 kilómetros, era ideal para realizar vuelos de media distancia dentro de Estados Unidos. Tenía un peso máximo de despegue de 195 toneladas. Fue la variante más popular, con 160 ejemplares producidos. También fue clave para otras aerolíneas como Air Canada, All Nippon Airways y Cathay Pacific. Un operador particular fue la Low Cost Pacific Southwest Airlines, o PSA, que tuvo sus 2 L-1011 modificados para que tengan escaleras de embarque integradas y una sala de estar en la cubierta inferior para los pasajeros. En junio de 1975, Lockheed empezó a entregar el L-1011-100. Tenía un tanque de combustible adicional que le daba unos 1.500 kilómetros más de alcance. A continuación siguieron una serie de variantes un poco desconcertantes con el fin de cubrir necesidades muy específicas. El L-1011-50 era una actualización que permitía un aumento en el peso máximo de despegue de hasta 9 toneladas más respecto al L-1011-1. Después se lanzó otra conversión que recibió la designación L-1011-150, que nuevamente recibió un incremento de peso. En 1976 se introdujo el L-1011-200. Los motores Rolls-Royce fueron actualizados para que brindaran más empuje, ahora 50.000 libras cada uno. Esto hacía a la serie 200 ideal para operaciones en aeropuertos hot and high. El alcance era de 3.600 millas náuticas o 6.670 kilómetros. Estas cifras hicieron que el avión tuviera buena demanda en Oriente Medio. Aerolíneas como Saudia y Gulf Air fueron operadores muy fieles. Un gran avance fue el TriStar L-1011-500. Lanzado en 1978, el fuselaje fue acortado 4,3 metros, quedando una longitud de 50 metros. El diámetro de las alas también aumentó. La disminución del tamaño de la aeronave permitió un aumento en la capacidad de combustible. Con sus 120.000 litros de combustible, podía volar hasta 5.345 millas náuticas o 9.900 kilómetros. Aunque era la variante más chica, su peso máximo de despegue era de 230 toneladas. British Airways fue el primer operador. Fue desplegado principalmente para vuelos al Golfo Pérsico como Abu Dhabi y también al Caribe. Con su capacidad de 250 pasajeros en 2 clases, era ideal para rutas de larga distancia y baja densidad. El TriStar 500 fue la variante definitiva, pero llegó muy tarde. El DC-1030 de alcance internacional ya llevaba 7 años en servicio, por lo que la serie 500 no generó un impacto significativo y solo se fabricaron 50 ejemplares.
Desde el inicio del proyecto, el L-1011 luchó para alcanzar las ventas de su rival, el DC-10, pero con cada año que pasaba, la diferencia se acrecentaba y Lockheed se estaba quedando atrás. Llegada la década de los 80, la aparición de bimotores más modernos y eficientes, como el Airbus A300-600 y el Boeing 767, complicaron la existencia del L-1011. La perdición definitiva de los trimotores, incluido el DC-10, fue la flexibilización de las reglas ETOPS. Básicamente se les permitió a los bimotores cruzar el Atlántico. Aunque el L-1011 era una aeronave superior y adelantada a su época, tampoco era perfecto. Como mencionamos antes, su tecnología de punta se traducía en un precio de venta elevado comparado al DC-10. Algunos afirmaban que era una aeronave demasiado compleja. Su mantenimiento traía varios dolores de cabeza. En 1984, Lockheed cerró la planta de producción del TriStar. En total se produjeron 250 ejemplares, la mitad de lo que necesitaba Lockheed para alcanzar el equilibrio financiero. McDonnell Douglas y su DC-10, con su gran lista de accidentes por problemas de diseño, consiguió fabricar 386 ejemplares. En resumen, el DC-10 y el L-1011 eran dos peces grandes tratando de convivir en un charco, algo imposible. El TriStar fue indudablemente un triunfo de la ingeniería, pero también fue un fracaso comercial. Tan es así que nunca volvieron a crear otra aeronave civil. El registro de seguridad del L-1011 fue uno de los mejores. A lo largo de su carrera se vio involucrado en 35 incidentes y accidentes, con la pérdida de 10 ejemplares y 540 vidas. A comparación de las otras aeronaves de fuselaje ancho, el TriStar destacaba por mucho. Delta Airlines fue el mayor operador. No solo tenía una gran flota de 70 L-1011, sino que también fue la única aerolínea que adquirió todas las variantes. La mayoría de los L-1011 producidos volaron activamente en casi todo el mundo hasta principios de los 2000. En julio de 2001, Delta retiró su último L-1011 del servicio comercial. Otras aerolíneas más chicas, como Air Transat, la cual dependió fuertemente del TriStar para expandir sus operaciones, hizo lo mismo en 2004. La RAF, la Real Fuerza Aérea Británica, orgullosa de tener aeronaves con motores Rolls-Royce, adquirió algunos L-1011 para que cumplan el rol de transporte de tropas y aviones cisterna. Cumplieron esta labor hasta principios de 2014, cuando fueron reemplazados por el A330 MRTT. Uno de los capítulos más particulares y asombrosos en la carrera del TriStar fue el de un ejemplar que fue a parar a Orbital Sciences, una compañía de Northrop Grumman. Bautizaron a este L-1011-100 Stargazer. Su misión, servir como avión de lanzamiento de cohetes Pegasus con la finalidad de poner satélites en la órbita terrestre. ¿Quién lo hubiera imaginado? Stargazer lanzó más de 100 satélites al espacio y al día de hoy es el único L-1011 TriStar en servicio activo. Resulta increíble que más de 50 años después de su primer vuelo, este veterano siga teniendo su posición en el cielo como uno de los aviones más atractivos, seguros y avanzados jamás creado.